Mis manos huelen a sangre. Siempre. Soy carnicero. Corto, descuartizo, convierto carne en mercancía. Ella es bailarina de un teatro donde una entrada cuesta mi salario mensual. Tus manos son honestas, decía besando mis cicatrices. Luego quedó embarazada, y apareció él, canoso, rico, con derecho de propiedad sobre ella. Mañana volamos a Zúrich, los médicos corregirán tu error. Por la mañana los esperé en la carretera, detuve el coche, golpeé a los guardias. Estas manos honestas estaban listas para matar. Pero cuando abrí la puerta, comprendí. Me destrozaron. La hoja se hundió en la carne con un chasquido apagado, separando las fibras a lo largo de la línea natural del hueso. Mateo Salazar trabajaba en la penumbra de la carnicería, donde el único testigo de su destreza era la lámpara fluorescente que zumbaba sobre su cabeza. La luz caía sobre el tajo, convirtiendo la madera vieja en un lienzo de sombras y destellos. Sus manos se movían con precisión afilada, ni un solo gesto superfluo, ni una vacilación de la hoja. El cuerpo del cerdo yacía ante él, macizo y silencioso. Mateo deslizó los dedos a lo largo de la espina dorsal, palpando los espacios entre las vértebras. Veía el esqueleto a través de la carne, entendía la arquitectura del cuerpo tan claramente como un ingeniero entiende un plano. El cuchillo de deshuesar descendió, separando la sección de costillas con un corte largo y seguro. El metal cantó contra el hueso, una nota alta y pura en el silencio helado de la madrugada. El olor a sangre y hierro se había impregnado tan profundamente en las paredes que se había vuelto parte del aire. A él se mezclaba el ozono de las cámaras frigoríficas industriales y el aroma apenas perceptible de enebro del adobo. Mateo inhalaba esa mezcla y lo calmaba mejor que cualquier oración. Aquí, en este reino de acero y carne, el mundo cobraba sentido. Cada canal era un problema con una única solución correcta. Cada incisión acercaba el caos al orden. La luz se reflejaba en la hoja cuando la levantó hacia la tira magnética. Su arsenal colgaba en estricta secuencia. Hachas pesadas a la izquierda, cuchillos de filetear flexibles a la derecha, chaira para afilar en el centro. Mateo pasó el pulgar por el filo del deshuesar, comprobando su agudeza. El acero estaba frío y absolutamente liso. Perfecto. Limpió la hoja con un trapo limpio, dejando una fina línea roja sobre la tela blanca. Los movimientos de sus manos eran pausados, casi rituales. Existía una belleza meditativa en este proceso, la belleza de la función despojada de toda falsedad. La carne no engaña, el hueso no finge, el cuchillo corta o no corta. Aquí no había lugar para las medias verdades. La ciudad tras la ventana comenzaba a despertar. A través del cristal empañado se abría paso la luz gris del amanecer, tiñendo la zona industrial en tonos de plomo y herrumbre. Mateo escuchó el rugido lejano del primer camión en la circunvalación. Pronto llegaría su padre, empezaría la jornada laboral habitual, aparecerían los clientes. Pero estas horas del alba le pertenecían solo a él. Dejó el cuchillo y miró sus manos. Palmas anchas, surcadas por una red de pequeñas cicatrices y callos. Uñas cortadas al ras, piel endurecida por el contacto constante con el frío y el acero. En el antebrazo izquierdo se extendía una larga cicatriz blanca, recuerdo de una hoja que se deslizó cuando tenía 17 años. Mateo pasó los dedos maquinalmente por esa marca. Siempre estaba más fría que el resto de su piel. Estas manos creaban orden a partir de canales, transformaban carne informe en trozos limpios y uniformes. Pero esta noche debían sostener algo infinitamente más frágil. El fregadero de acero inoxidable estaba en la esquina. Debajo de él yacía un cepillo duro y una pastilla de jabón industrial. Mateo se acercó, abrió el grifo. El agua salió helada, quemaba de fría. Se enjabonó las manos, tomó el cepillo y comenzó a restregar la piel. Bajo las uñas se acumulaban migajas oscuras, restos del trabajo. Las frotaba metódicamente, con la misma concentración con la que despiezaba la carne. Espuma rojiza se escurría por el desagüe. Mateo se enjabonó las manos de nuevo, luego otra vez. El olor a sangre y hierro cedía ante el aroma alcalino del jabón. Frotó la piel hasta que enrojeció, hasta que las articulaciones dolieron del esfuerzo. No bastaba con lavar la suciedad, necesitaba borrar la esencia misma de este lugar, dejar al carnicero aquí, en la tienda fría, y convertirse en alguien distinto, alguien digno de ella. Mateo se quitó el delantal por la cabeza.
La tela blanca estaba manchada de salpicaduras pardas y regueros. Lo colgó en el gancho junto a la pared, al lado del de su padre. 2 delantales, 2 generaciones del mismo oficio. Una herencia simple, honesta y clara. Pero para Lucía eso no era suficiente. Se cambió a unos vaqueros oscuros y una camiseta negra, su mejor ropa. Se puso la chaqueta de cuero, comprada 3 años atrás y que solo usaba en ocasiones especiales. Miró su reflejo en el espejo empañado sobre el fregadero. Rostro ancho de mandíbula pesada, ojos grises bajo cejas oscuras, canas prematuras en las sienes. El rostro de un hombre trabajador, el rostro de un carnicero. Pasó la palma por la barba incipiente, considerando si afeitarse. Decidió que no. Ya era tarde. La vieja camioneta arrancó con un rugido bajo, y todo el cuerpo tembló como una bestia enorme que despierta del sueño. Mateo salió del patio de la carnicería hacia la calle desierta de la zona industrial. Bloques de pisos grises se extendían a lo largo de la carretera en una fila interminable y monótona. Naves abandonadas con ventanas rotas, garajes oxidados. El mundo en el que había crecido, un mundo comprensible y predecible. La camioneta ganaba velocidad, abriéndose paso entre el tráfico matutino escaso. Mateo cruzó el puente sobre el río y la ciudad empezó a cambiar. Los complejos industriales dieron paso a barrios residenciales, luego aparecieron las primeras señales del centro. Fachadas de cristal de boutiques, cafés con nombres franceses, amplias avenidas con árboles perfectamente podados. Cuanto más avanzaba, más se sentía un intruso. Su camioneta con la pintura descascarillada y el golpe en el guardabarros trasero parecía un dinosaurio entre los elegantes coches importados. Mateo aparcó a unas cuantas manzanas de su casa, eligiendo una calle lateral tranquila. Apagó el motor y se quedó sentado, escuchando el tic-tac del motor que se enfriaba. Miró sus manos apoyadas en el volante. Incluso después de la limpieza meticulosa, seguían siendo manos de carnicero. Ásperas, arañadas, demasiado grandes para este mundo de cristal y seda. Mateo salió del coche y echó a andar. Sus pesadas botas de trabajo resonaban sordamente en la acera impecable. Pasaban fachadas elegantes, tras los escaparates brillaban joyas que valían más que su carnicería. Una mujer con abrigo de bisón lo adelantó, dejando tras de sí una nube de perfume. Mateo se encogió, metiendo las manos en los bolsillos de la chaqueta. Su casa se alzaba ante él. Una torre de cristal que se clavaba en el cielo gris y bajo. En la entrada había un conserje uniformado que recorrió a Mateo con la mirada tasadora. Subió en el ascensor, observando su reflejo distorsionado en las paredes de espejo. El pasillo de su planta estaba alfombrado con moqueta suave que absorbía el sonido de los pasos. Mateo llamó al timbre. Esperó, escuchando los latidos de su propio corazón. Lucía abrió casi de inmediato. Llevaba un sencillo vestido casero color marfil, el pelo recogido en un moño descuidado. Sin el maquillaje escénico, parecía más joven, más vulnerable. Sus ojos color miel se encontraron con los suyos, y en su rostro apareció una sonrisa, genuina, cálida, esa que él veía tan raramente. «Has venido», dijo ella en voz baja, y tomó sus manos entre las suyas. Sus palmas eran pequeñas, delicadas, con dedos largos de bailarina. El contacto parecía casi ingrávido, como el roce de un pájaro. Mateo se quedó inmóvil, temiendo apretar demasiado fuerte y aplastar esa fragilidad. «Tus manos siempre están tan frías», sonrió ella, frotando sus dedos. «Pero son honestas. Eso me gusta». Él no encontró palabras para responder. Simplemente dejó que ella lo arrastrara al interior del apartamento, a ese mundo de luz blanca y belleza estéril. El apartamento lo recibió con un silencio vibrante. La enorme ventana panorámica convertía la ciudad abajo en una decoración muda. Sofá de cuero blanco, mesa de centro de cristal, alfombra gris oscuro. Todo estaba dispuesto con precisión de museo. El aire olía a su perfume, floral y frío, como la primera lluvia primaveral sobre lirios funerarios. Mateo avanzó hacia el interior, sintiéndose como un elefante en una cristalería. Lucía se movía por el apartamento con la misma gracia con la que bailaba en el escenario. Ligera, casi flotante. Llenó la tetera en la cocina. Sus movimientos eran fluidos y ensayados. Su mirada vagaba por la habitación, deteniéndose en álbumes de arte anodinos, en la orquídea blanca perfecta dentro de su jarrón de cristal. Y se detuvo en la repisa de la chimenea. Un marco de plata capturaba la luz de la ventana.
La fotografía en su interior era profesional. Lucía con vestido de noche, pegada a un hombre de pelo plateado con traje impecable. Ella sonreía a la cámara, pero su sonrisa no era la que él había visto un minuto atrás. Era una sonrisa pública, forzada y fría, y la mano del hombre descansaba sobre su cintura, no solo tocándola, posándose con un sentido de posesión absoluta. Mateo sintió como algo oscuro y espinoso se removía en su pecho. Levantó el marco. El peso de la plata era agradable y sólido en su palma. ¿Quién es? Su voz salió uniforme, pero resonaron en ella notas graves que no había planeado. Lucía se quedó inmóvil junto a la cocina. Su espalda se tensó bajo la fina tela del vestido. Se dio la vuelta, vio el marco en sus manos, y por un instante su rostro perdió toda la formación teatral. En sus ojos centelleó el miedo. Se acercó rápidamente, casi arrebatándole la fotografía de las manos. Sus dedos rozaron los suyos durante un segundo, helados, temblorosos. Nadie. Las palabras salieron demasiado rápido. Rodrigo Santamaría. Él es patrocinador del teatro. Mecenas. Ayuda con la financiación de las producciones. Colocó el marco de vuelta en la repisa, pero torcido. La plata se inclinó, reflejando la luz en un ángulo incorrecto. Lucía no lo notó o fingió no hacerlo. Mateo miraba su perfil. Ella no se encontraba con sus ojos. Sus palabras sonaban como una réplica aprendida, pronunciada en automático. Mecenas. Patrocinador. Palabras vacías tras las que se escondía una verdad demasiado terrible para pronunciarla en voz alta. ¿Viene aquí a menudo?, preguntó Mateo. No, casi nunca. Mateo, realmente no importa. Se volvió hacia él y su sonrisa regresó, pero ahora él veía el esfuerzo detrás de ella. Veía las grietas en la máscara de porcelana. Mateo la abrazó, la atrajo hacia sí. Ella se apretó contra su pecho y él sintió cómo su corazón latía frenéticamente, demasiado rápido para alguien que no tiene nada que ocultar. Apoyó su barbilla en la coronilla de ella, inhalando el aroma de su cabello, champú con fragancia de jazmín y algo más, apenas perceptible. Miedo. Permanecieron así en silencio, y Mateo intentaba creer que todo estaba bien, que el hombre en la fotografía era realmente solo un mecenas, que la mano en su cintura no significaba nada más que un gesto cortés para la cámara. «Estoy embarazada», susurró Lucía contra su pecho. El mundo se detuvo. Mateo la apartó, la tomó de los hombros, la miró al rostro. Sus ojos brillaban, pero él no podía entender si era por lágrimas o por la luz de la ventana. «¿Qué?» «Estoy embarazada», repitió ella más alto, pero su voz temblaba. Su corazón estalló en un silencioso estallido de alegría. Un hijo, su hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, prueba de que todo esto era real, de que él no era solo un sueño en el que ella jugaba por aburrimiento, un puente entre sus mundos, frágil pero auténtico. Mateo imaginó su futuro. No aquí, no en esta jaula estéril sobre la ciudad, una casa sencilla, con suelo de madera y olor a pan recién hecho, una cuna junto a la ventana, Lucía sosteniendo a su hijo en brazos, sin maquillaje ni vestidos caros, simplemente una mujer, simplemente una madre. Sonrió, ampliamente, de verdad, y su rostro severo se transformó. «Lucía, tenemos que abortar». Las palabras cayeron entre ellos como la hoja de una guillotina. Mateo parpadeó. No entendió. No podía entender. ¿Qué? «Abortar», repitió Lucía, y su voz estaba vacía, como la voz de un cirujano anunciando un diagnóstico. «No podemos tener al bebé. Es imposible». La alegría se escurrió de él, dejando tras de sí un vacío helado. Soltó sus manos, retrocedió un paso, la miraba, intentando encontrar en su rostro al menos una gota de arrepentimiento, al menos un atisbo de dolor. Solo veía miedo y resolución acerada. «¿Por qué?» La palabra salió ronca. «Tengo un contrato. No puedo. Mi carrera». «¿Tu carrera?» Mateo sintió cómo la ira se elevaba desde algún lugar profundo de su vientre, ardiente y ciega. «Estamos hablando de un bebé, de nuestro bebé. No lo entiendes». Lucía se abrazó a sí misma por los hombros, como intentando protegerse. «Es complicado. El teatro, las obligaciones. No puedo simplemente...» «¿Se trata de mí?»
La voz de Mateo creció hasta convertirse en un grito. Nunca le había gritado. Nunca. ¿De que soy carnicero? ¿De que no tengo tus diplomas ni tu dinero? No, Mateo, no es... ¿Entonces qué? Explícamelo. Ella guardó silencio, desviando la mirada. Y ese silencio fue la respuesta, peor que cualquier palabra. Mateo dio un paso hacia ella, luego otro. Sus manos se cerraron en puños, luego se abrieron. La agarró de los hombros, demasiado fuerte, demasiado brusco. Sus dedos se clavaron en la fina tela del vestido, en los huesos frágiles debajo. «Mírame», la sacudió, intentando atravesar el muro helado. «Lucía, mírame». Ella levantó los ojos, y en ellos no había ira. Había miedo, puro, animal. Mateo se quedó paralizado. Vio su reflejo en sus pupilas. Un hombre enorme y enfurecido, apretando a una mujer frágil. Un monstruo. Soltó los dedos, retrocedió tan bruscamente como si se hubiera quemado. En sus hombros quedaron marcas rojas de sus dedos. Lucía se llevó la palma al cuello, la respiración entrecortada. El abismo entre ellos se abrió, ancho e insalvable. Mateo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás, sin decir palabra. ¿Qué podía decir? Las disculpas no le devolverían su confianza. Las explicaciones no cambiarían su decisión. Salió al pasillo y la puerta se cerró tras él con un clic pesado y definitivo. El vestíbulo lo recibió con frescura marmórea y espejos. Mateo se acercó al ascensor, pulsó el botón de llamada. Dejó sobre la superficie brillante una huella húmeda de su dedo. Se quedó de pie, mirando su reflejo múltiple en las paredes de espejo. Decenas de Mateos, todos igualmente perdidos. El ascensor llegó con un suave tintineo. Las puertas se abrieron sin ruido. Mateo avanzó sin mirar y chocó con el hombro contra un hombre que salía. El impacto fue duro. Mateo se tambaleó, logró agarrarse a la puerta. Levantó los ojos hacia quien había golpeado. Rodrigo Santamaría. El hombre de la fotografía estaba ante él en carne y hueso. Traje azul oscuro impecable, cabello plateado perfectamente peinado, aroma de colonia cara. Mayor que en la imagen, con una red de finas arrugas alrededor de ojos azul pálido. Santamaría no se disculpó, no retrocedió, simplemente se detuvo y miró a Mateo. La mirada fue larga, deliberada. Empezó en el rostro de Mateo, descendió hacia su chaqueta barata, hacia sus botas de trabajo. Luego volvió. Evaluadora, fría, absolutamente desprovista de emoción. Mateo veía cómo funcionaba esa mirada. Sopesaba, analizaba, encontraba debilidades. En los ojos de Santamaría, él no era una persona, sino un objeto, un estorbo molesto, un insecto bajo una lupa. La mirada no duró más de 3 segundos. Luego Santamaría pasó de largo, sin siquiera rozarle el hombro, dirigiéndose al apartamento de Lucía. Sus pasos sobre la alfombra eran absolutamente silenciosos. Mateo permanecía de pie, mirando su espalda. Escuchó cómo Santamaría llamó a la puerta, 3 golpes cortos, autoritarios. Oyó cómo se abría la puerta. «Señor Santamaría». La voz de Lucía era baja, sumisa. La puerta se cerró. Mateo entró en el ascensor. Las puertas se cerraron, cortándolo de ese mundo. Miraba su reflejo en el espejo. El rostro ancho de mandíbula pesada. Las manos que colgaban a los lados, grandes, toscas, cubiertas de cicatrices. Manos honestas, había dicho ella, pero no lo suficientemente limpias para su mundo. El ascensor descendió, llevándolo lejos de las torres de cristal y las orquídeas blancas, de vuelta a donde pertenecía, al olor a sangre y acero, al tajo y los cuchillos que cortan la verdad de la carne, a un mundo donde todo tiene sentido, porque todo puede descomponerse en partes. El cuchillo se deslizó. Mateo miraba la hoja del deshuesar que se había salido de su trayectoria habitual y había cortado su palma izquierda. Una línea roja apareció en la piel, ensanchándose, convirtiéndose en un arroyo. Las gotas caían sobre el acero inoxidable de la mesa, pesadas, escarlatas, ajenas. Se quedó inmóvil, mirando su propia sangre. No la carne, la suya. Esto nunca había ocurrido. 15 años de trabajo, 15 años de control perfecto.
Sus manos eran extensiones de su voluntad, herramientas en las que confiaba absolutamente. El cuchillo cortaba carne, separaba hueso de músculo, dividía el mundo en partes comprensibles. El cuchillo no se equivocaba él. Mateo dejó el deshuesar sobre la mesa. El metal tintineó contra el acero, una nota fina y penetrante en el silencio zumbante de la carnicería. Apretó el corte con la palma de la mano derecha, sintiendo cómo la humedad caliente se filtraba entre los dedos. No había dolor. En su lugar, un vacío frío y sordo. El lomo de cerdo yacía ante él, medio despiezado. El corte iba torcido, irregular, desgarrando las fibras en lugar de seguir su estructura natural. Trabajo tosco, amateur. Su padre lo habría mirado con desprecio. Mateo se dio la vuelta y caminó hacia el fregadero. Sus botas de trabajo golpeaban pesadamente el suelo de hormigón. El agua helada quemó el corte y apretó los dientes, mirando los remolinos rojos que se escurrían por el desagüe. Las manos le temblaban, no por el dolor, por el zumbido en su cabeza que no cesaba desde que se cerró la puerta de su apartamento. Se secó la palma con un trapo limpio, lo enrolló alrededor del corte y lo ató con fuerza. La tela blanca se empapó instantáneamente de rojo. Mateo volvió a la mesa, tomó el cuchillo, intentó continuar el trabajo. La hoja tembló en su mano, arrojó el cuchillo al tajo, el metal se clavó en la madera, quedando vertical. Mateo retrocedió un paso, luego otro, hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Por primera vez en 15 años temía su herramienta. El teléfono yacía en el alféizar, junto al viejo cuaderno de pedidos. Mateo se acercó, lo tomó con dedos torpes. La pantalla brillaba débilmente en la luz gris de la mañana. Lo desbloqueó, encontró su contacto. Lucía. Una palabra, nada más. Ni foto, ni emoji. No sabía cómo manejar todo eso. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada. ¿Cuántas veces había llamado ya? ¿7? ¿10? Había perdido la cuenta. Cada vez lo mismo. Tonos largos y monótonos, luego la voz fría y mecánica del buzón de voz. Mateo pulsó el botón. Primer tono. Imaginó su teléfono vibrando en algún lugar de ese apartamento estéril. En el sofá blanco, en la mesa de cristal, en su pequeña mano. Segundo tono. Ella mira la pantalla, ve su nombre, decide no contestar. Tercer tono. ¿Por qué? Cuarto. Hola, has llamado a Lucía Herrera. Lamento no poder atender tu llamada en este momento. Mateo colgó sin escuchar hasta el final. Arrojó el teléfono al alféizar, golpeó contra el marco y cayó al suelo. Si la pantalla se había roto o no, le daba igual. Cada tono era un ladrillo. Ella estaba construyendo un muro entre ellos, ladrillo tras ladrillo, llamada tras llamada. Alto, impenetrable, frío. Cerró los puños. El corte en la palma palpitaba, empapando el trapo por completo. La sangre goteaba sobre el suelo de hormigón, formando pequeños charcos oscuros. El silencio era ensordecedor. Era más ruidoso que los gritos, más ruidoso que las acusaciones. El silencio significaba que había desaparecido de su mundo, dejado de existir, convertido en un fantasma. Mateo cerró los ojos. En la oscuridad bajo los párpados se desplegaban imágenes. Lucía sentada en el sofá blanco. Junto a ella, Rodrigo Santamaría con su traje impecable. Su mano descansa sobre su hombro. Ella no se aparta. No quita esa mano. Permanece sentada dócilmente como una muñeca elegante. Necesitamos resolver el problema, dice Santamaría con su voz baja y medida. Sí, señor Santamaría, responde ella. El problema. Él. Su hijo. La imagen cambió. Una sala blanca de clínica. Lucía yace en una camilla bajo la luz cegadora de las lámparas. Un médico con mascarilla se inclina sobre ella. Instrumentos mecánicos brillan con acero. Santamaría está junto a la ventana, mirando prados alpinos, indiferente y tranquilo. Mateo abrió los ojos. La habitación flotaba ante él. Se aferró al borde de la mesa, intentando mantener el equilibrio. Su dolor se transformaba en algo oscuro, en algo venenoso. La lástima por Lucía se mezclaba con furia. Ella es débil. Permite que ese hombre decida por ella. Es una traidora. No. Mateo sacudió la cabeza, ahuyentando esos pensamientos. No es ella, es Santamaría. Él la retiene, la controla.
Ella es prisionera en una jaula dorada. O ella misma eligió esa jaula. Las paredes de la carnicería se cerraban a su alrededor. El aire frío se volvía asfixiante. El olor a sangre, insoportable. No podía quedarse aquí. No podía permanecer junto a este tajo, sostener el cuchillo, fingir que su mundo no se desmoronaba. Mateo se arrancó el delantal, lo arrojó al gancho, agarró la chaqueta. Las llaves de la camioneta tintinearon en su bolsillo. Acción. Necesitaba acción. La inacción lo asfixiaba, convirtiéndolo en una sombra sin voluntad. Debía verla, mirarla a los ojos, escuchar la verdad de sus labios, no de su cabeza enferma. La camioneta arrancó con un rugido. Mateo pisó el acelerador a fondo y el viejo motor aulló como una bestia herida. Salió disparado del patio de la carnicería, dejando tras de sí un rastro de humo negro. La ciudad pasaba como una mancha borrosa. Edificios grises, atascos, semáforos. Los ignoraba. Cruzaba intersecciones en rojo, adelantaba por el carril contrario. Las bocinas de otros conductores se fundían en un solo aullido. Le daba igual. No iba a una cita, iba a la guerra. El callejón detrás del teatro lo recibió con humedad y olor a podredumbre. Una lámpara amarilla tenue sobre la entrada de servicio proyectaba sombras temblorosas sobre el asfalto mojado. Colillas flotaban en los charcos, ratas correteaban junto a la pared. Mateo aparcó la camioneta al final del callejón y caminó hacia la puerta. Sus botas pesadas chapoteaban en el asfalto húmedo. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta, cerrando los puños. La puerta se abrió de golpe. Lucía salió primero. Llevaba un largo abrigo de cachemira color marfil, el pelo recogido en un moño apretado. Incluso en el crepúsculo del callejón resplandecía como una figurita de porcelana en un escaparate sucio. Mateo dio un paso adelante y se detuvo. De la sombra detrás de Lucía surgió una figura, maciza, silenciosa. Pablo, el chofer de Santa María, el mismo hombre con el que se había topado en el ascensor. Su cabeza rapada capturaba la luz del farol. Su rostro permanecía en sombra, tallado en piedra. Pablo no habló, no amenazó. Simplemente se colocó entre Mateo y Lucía, convirtiéndose en un muro de carne y músculo. Lucía se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Mateo por un instante, asustados, llenos de súplica. Luego apartó la mirada y caminó hacia el sedán negro aparcado en el extremo opuesto del callejón. «Lucía», forzó Mateo. Pablo dio un paso adelante. 1. Lento, inflexible. Su silencio hablaba más fuerte que las palabras. «No perteneces aquí. Ella no es tuya». Algo hizo clic en la cabeza de Mateo. Se lanzó hacia adelante. El choque fue brutal. Mateo embistió a Pablo con el hombro, intentando derribarlo. El guardaespaldas se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Su mano se disparó hacia arriba, atrapó a Mateo por el cuello de la chaqueta y tiró hacia abajo. Mateo se dobló, pero logró zafarse. Su puño se estrelló contra las costillas de Pablo, 1, 2, 3 veces. Golpes pesados y sordos. Pablo ni siquiera se estremeció. Respondió con un golpe corto y preciso al plexo solar. El aire salió de sus pulmones. Mateo se tambaleó. Pablo avanzó, preparándose para rematar al oponente, pero Mateo lo arrojó contra la pared con todo el peso de su cuerpo. La espalda del guardaespaldas golpeó el ladrillo con un golpe sordo. Un segundo de ventaja. Mateo retrocedió, preparándose para dar el golpe decisivo, pero Pablo fue más rápido. Su puño golpeó desde abajo, directo a la mandíbula. La cabeza de Mateo se echó hacia atrás. En su boca estalló el sabor salado de la sangre. El labio partido palpitaba de dolor. En algún lugar, al borde de la conciencia, escuchaba gritos, transeúntes, luces de teléfonos. Pablo se enderezó, arreglando su traje. Su rostro permanecía absolutamente tranquilo. Trabajo hecho. Mateo escupió sangre sobre el asfalto y se dio la vuelta. Lucía ya estaba sentada en el sedán. El coche arrancó. Sus luces rojas se disolvieron en el crepúsculo. Había perdido. La camioneta rodaba por la ciudad sin rumbo. Mateo apretaba el volante con dedos ensangrentados, sintiendo cómo palpitaba su labio partido. El sabor a hierro no desaparecía. ¿A dónde ir? ¿De vuelta a la carnicería? ¿A su padre, que lo miraría con desprecio silencioso y diría, «¿Te lo advertí?» No, sus manos giraron el volante por sí solas.
La camioneta lo llevó a través del centro, hacia las torres de cristal del barrio elegante, hacia su casa. Aparcó al otro lado de la calle, a la sombra de un árbol. Apagó el motor y se recostó en el asiento. Miraba el edificio alto, las ventanas de su apartamento en el piso superior. La luz estaba encendida, cálida, amarilla, tentadora. Una burla. Mateo permanecía sentado, observando. Veía sombras moviéndose detrás de las cortinas. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿1 hora? ¿2? Había perdido la cuenta. No podía volver a casa. No podía irse. La atracción de esa luz era más fuerte que su voluntad. Debía saber qué ocurría en esa jaula dorada, qué le decía él, qué respondía ella. Mateo salió del coche. El viento frío golpeó su rostro, pero no lo sintió. Cruzó la calle, pasó junto al conserje, que esta vez ni siquiera lo miró. Subió en el ascensor. El pasillo estaba vacío y silencioso. La moqueta suave absorbía el sonido de sus pasos. Mateo avanzaba hacia su puerta como un sonámbulo. Y se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Una fina rendija de luz se filtraba al pasillo. Escuchó voces. Lucía hablaba, bajito, entrecortadamente. Las palabras se ahogaban en sollozos. «No puedo. Por favor». La segunda voz era tranquila, medida, despiadada. «Cálmate. Ya está decidido. Mañana por la mañana volarás a Zúrich. Todo está organizado». Rodrigo Santamaría. Mateo se apretó contra la pared intentando no respirar. No podía distinguir las palabras con claridad, pero escuchaba la música de la conversación. La víctima suplicaba. El verdugo dictaba sentencia. Yo pensaba. Tú no pensabas nada. Yo pienso por los dos. Tú eres mi inversión, Lucía, y no permitiré que te desvalorices. Pero el bebé. ¿Qué bebé? La voz de Santamaría se volvió más fría que el hielo. Un error. Un accidente biológico. Lo corregiremos. Silencio. ¿Me entiendes? Sí, señor Santamaría. Mateo cerró los puños. Las uñas se clavaron en las palmas. El corte en su mano izquierda se abrió de nuevo. La sangre se filtraba a través del trapo. Dio un paso hacia la puerta. El cerrojo hizo clic. La puerta se cerró con un sonido seco y definitivo. Mateo se quedó inmóvil. El corazón latía tan fuerte que parecía que debían escucharlo. ¿Lo habían descubierto? ¿Santamaría le estaba enviando una señal? ¿O Lucía había cortado el último camino, encerrándose voluntariamente con su torturador? El pasillo se convirtió en una trampa. Las paredes se cerraban, el aire se espesaba. Retrocedió un paso, luego otro, hasta que tropezó con la puerta de la escalera. El instinto gritaba huir, pero la obstinación lo mantenía en su lugar. Mateo se ocultó en la escalera, agachándose en la esquina. Desde aquí veía la puerta de su apartamento a través de una rendija. Esperaba. Contaba los latidos de su corazón. Cada segundo se extendía una eternidad. Pasó 1 hora. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió. Rodrigo Santamaría salió primero. Impecable, como siempre. Se ajustó los puños de la camisa blanca inmaculada. Alisó las solapas del traje. Su rostro estaba absolutamente tranquilo, satisfecho. Pablo salió tras él, una sombra silenciosa. Pasaron al ascensor. Las puertas se abrieron. Desaparecieron. Mateo esperó hasta que el sonido del ascensor se apagó por completo. Luego salió de su escondite. Su mano se posó en el picaporte de la puerta del apartamento. Empujó. La puerta cedió. Lucía estaba sentada en el sofá blanco en la misma posición, encorvada, abrazándose a sí misma, el rostro mojado por las lágrimas, la mirada vacía, perdida en la nada. No se volvió, no gritó, como si no hubiera escuchado que él entraba. «Lucía», susurró Mateo. Ella parpadeó, giró la cabeza lentamente, lo miró, pero él no estaba seguro de si realmente lo veía. «Vete». Su voz estaba vacía. «No puedo». «Vete, Mateo, antes de que sea demasiado tarde». Dio un paso hacia la habitación. Su mirada cayó sobre la mesa de centro de cristal. 2 impresiones blancas yacían sobre la superficie brillante. Billetes de avión. Junto a ellos, un folleto satinado. Mateo lo levantó con manos temblorosas. Clinic am See. Una fotografía de un lago alpino en la portada. Dentro,
Imágenes de salas estériles, médicos con batas blancas, pacientes sonrientes. Clínica suiza de élite. Dio la vuelta al folleto. El nombre del servicio en inglés. Confidential Reproductive Health Procedures. Procedimientos reproductivos confidenciales. Mateo miró los billetes. Zúrich. Mañana por la mañana. 2 pasajeros. Lucía Herrera. Rodrigo Santamaría. En su cabeza encajaron los últimos engranajes. La imagen se completó. Clara, inflexible, monstruosa. Santamaría lo había organizado todo. Comprado los billetes. Reservado la clínica. Mañana llevaría a Lucía a Suiza. Allí, en una sala estéril bajo el cielo alpino, destruirían a su hijo. Ella había aceptado. Ella lo había traicionado. El folleto se le cayó de las manos, aterrizó sobre la mesa. «Te vas», dijo él. No era una pregunta, una constatación. Lucía no respondió, solo se cubrió el rostro con las manos. Mateo se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró tras él en silencio, casi con ternura. En el pasillo se apoyó contra la pared, cerró los ojos. Su mundo se había hecho pedazos. El folleto yacía sobre la mesa frente a Mateo, como evidencia en la escena de un crimen. Clinic am See. Miraba la fotografía del lago alpino en la portada, la superficie perfecta del agua reflejando un cielo impecable. Dentro, salas estériles, médicos con batas blancas, pacientes sonrientes, procedimientos reproductivos confidenciales. Mateo pasó la página. Precios en francos suizos. Condiciones de anonimato. Garantías de seguridad. Cerró el folleto y lo volvió a abrir. Lo miraba hasta que las letras comenzaron a difuminarse ante sus ojos. Su mente se negaba a aceptar lo obvio. Lucía había aceptado. Ella lo había traicionado. Había elegido a Santamaría. No. Mateo sacudió la cabeza, ahuyentando ese pensamiento. Recordó su rostro, mojado por las lágrimas, desolado. Su voz tras la puerta cerrada, baja, asustada, suplicante. El tono autoritario de Santamaría, que no admitía objeciones. «Eres mi inversión, Lucía, y no permitiré que te desvalorices». Los hechos comenzaron a reorganizarse en su cabeza, formando una nueva imagen. Más lógica, más aceptable. La están obligando. Ella no quiere ir a Zúrich. Santamaría decidió por ella. Compró los billetes, reservó la clínica, construyó su operación perfecta para eliminar el problema. Ella estaba sentada en su apartamento, quebrada, llorando, sin ver salida, prisionera en una jaula dorada. Y él, Mateo, se había ido. La había dejado sola. En lugar de salvarla, había huido, aplastado por su propio dolor. Cerró los puños. El corte en la palma izquierda palpitaba, recordándole la pérdida de control de ayer. Pero ahora el control había vuelto. Frío, férreo, despiadado. Mateo se levantó de la mesa. Caminó por la habitación y regresó. Sus pasos eran pesados, decididos. Ya no era una víctima. Era un salvador. El héroe de esta historia sombría. El plan se formaba solo, construyéndose a partir de fragmentos de pensamientos e instintos. Santamaría llevaría a Lucía al aeropuerto mañana por la mañana. Vuelo a Zúrich. 2 billetes. Iba a acompañarla personalmente, controlar cada paso, asegurarse de que su inversión no escapara. Pero Mateo los interceptaría. Detendría el coche. Rescataría a Lucía. La llevaría donde Santamaría nunca la encontraría. Plan simple, directo, a la fuerza. Fue a la cocina, abrió un cajón, sacó un viejo mapa de carreteras. Lo desplegó sobre la mesa, alisó los bordes con las palmas. La ciudad se extendía ante él en una red de líneas y símbolos. Su dedo se deslizó por la ruta desde el centro hasta el aeropuerto. Autopista principal, ancha, recta, atestada de tráfico matutino. La limusina de Santamaría iría por ahí. Prestigioso, cómodo, predecible. Mateo conocía otras rutas, zonas industriales en las afueras, carreteras de circunvalación de las que los conductores de coches caros nunca habían oído hablar, senderos cortos a través de junglas de hormigón, conocidos solo por los locales. Encontró el lugar, un tramo de autopista justo después de la salida de la circunvalación. Estrecho, encajonado entre una hilera de árboles a la izquierda y una vieja fábrica de ladrillos a la derecha, sin posibilidad de desvío. El punto perfecto para la intercepción. Mateo tomó un lápiz, marcó una cruz en el mapa.
Luego otra, su ruta desde la zona industrial. Menos kilómetros, menos tiempo. Llegaría al lugar antes y esperaría. Dejó el lápiz y miró el reloj. 3 de la madrugada. El vuelo a Zúrich a las 9 de la mañana. Santa María saldría a más tardar a las 7 para llegar a tiempo al check-in. 6 horas para prepararse. Mateo se acercó al viejo aparador en la esquina de la habitación. Se agachó, palpó con los dedos una ranura imperceptible en la tarima. Levantó la tabla y se alzó con un crujido suave. Debajo yacía una lata de té, deslustrosa por el tiempo. La sacó, la puso sobre la mesa. Abrió la tapa. Dentro, fajos ordenados de billetes, atados con gomas. Sus ahorros. Todo lo que había logrado guardar en años de trabajo en la carnicería. Dinero para reparar la camioneta. Para equipo nuevo para la carnicería. Para un futuro que alguna vez había imaginado vagamente. Mateo volcó los billetes sobre la mesa. Los dispuso en abanico. Los contó. 32,000 pesos. No era una fortuna, pero suficiente. Combustible para un viaje largo. Comida. Un hotel en algún lugar lejos de la ciudad mientras se calmaba el escándalo. Ropa nueva para Lucía. No podía huir con lo que llevaba puesto. Se metió el dinero en los bolsillos de la chaqueta, sin contar. La lata vacía quedó sobre la mesa, abierta e inútil. No había vuelta atrás. Había quemado el último puente. Mateo fue a la esquina de la habitación, donde estaba su bolsa de trabajo. El cuero agrietado por el tiempo olía a aceite y hierro. La abrió, sacó el cuchillo de deshuesar en su funda de cuero. La hoja era larga, flexible, afilada hasta la agudeza de una navaja. Pasó el pulgar por el lado plano del acero. Frío. Perfecto. Mateo no pensaba en este cuchillo como arma de asesinato. Era una herramienta. Quirúrgica. Para cortar las ataduras con las que Santa María había envuelto a Lucía. Liberarla con un movimiento preciso. Ocultó el cuchillo en el bolsillo interior de la chaqueta. El peso del acero junto al corazón lo tranquilizaba, le daba seguridad. Mateo se sentó a la mesa. Se sirvió café de la vieja cafetera turca, negro, espeso, amargo. Lo bebió de un trago, quemándose. Se sirvió más. El reloj en la pared hacía tic-tac lentamente, contando los segundos hasta el amanecer. No podía dormir, no quería. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, asustado, indefenso, esperando ser salvado. Mateo se levantó, caminó por la habitación, se detuvo junto a la ventana. La ciudad tras el cristal dormía, sumida en la oscuridad del amanecer. Escasas luces de farolas parpadeaban a través de la niebla. En algún lugar allá, en el centro, en su torre de cristal, ella tampoco dormía. Hacía la maleta. O estaba sentada en el sofá blanco, abrazándose, contando las últimas horas hasta lo inevitable. Volvió a la mesa, desplegó el mapa de nuevo, revisó la ruta por tercera, por cuarta vez, memorizó cada giro, cada cruce. Se acababa el café. Mateo preparó una nueva tanda, bebió, caminó, se sentó, esperó. A las 5 de la mañana, sus manos empezaron a temblar, no por miedo, sino por exceso de cafeína y adrenalina. Su rostro en el espejo sobre el fregadero estaba gris, los ojos hundidos, con ojeras oscuras debajo. Parecía un hombre al límite, porque estaba al límite. A las 5:30, Mateo salió de casa. El aire frío de la mañana golpeó su rostro, despejándolo. La niebla se extendía sobre el asfalto como una manta espesa. La ciudad aún dormía. La camioneta arrancó a la primera. Mateo salió del patio, dirigiéndose a la circunvalación. La carretera estaba vacía. Solo camiones y taxis ocasionales. Conducía despacio, ahorrando tiempo. Llegó al lugar 1 hora antes de la aparición prevista de Santa María. El tramo de autopista parecía aún más desierto que en el mapa. A la izquierda se extendía la hilera de árboles raquíticos, ramas desnudas en la niebla. A la derecha se alzaba la vieja fábrica de ladrillos, ventanas rotas, paredes cubiertas de grafitis. Un lugar muerto. Mateo se desvió al arcén, metió una camioneta en la sombra de los árboles, apagó el motor. El silencio cayó sobre él, vibrante y denso. Se recostó en el asiento, la mirada clavada en la carretera, las manos sobre el volante, apretándolo hasta que los nudillos se pusieron blancos.
Esperar era más fácil que pensar. La niebla comenzó a disiparse con los primeros rayos del sol. El asfalto se oscurecía, mojado por el rocío. En algún lugar a lo lejos se oyó el rugido de un motor. Un camión pasó sin reducir la velocidad. Mateo no se movía, depredador al acecho. Los minutos se estiraban. Su respiración se ralentizó. El corazón latía uniformemente. Toda la ira, todo el dolor de los últimos días se comprimieron en un solo punto, en un solo objetivo: salvarla. Y ahí estaba. La limusina negra emergió de la niebla como un fantasma. El capó lacado capturaba la luz matutina. El coche avanzaba despacio, seguro, sin sospechar el peligro. Mateo esperó un segundo. 2. 3. El momento perfecto. Giró la llave de contacto. El motor rugió, rompiendo el silencio matutino. Mateo pisó el acelerador a fondo. La camioneta salió disparada, irrumpió en la carretera, bloqueando el paso de la limusina. El chirrido de los frenos rasgó el aire. La limusina derrapó, pero el conductor mantuvo el control del coche. Se detuvo a 1 metro del capó de la camioneta. Mateo saltó de la cabina. La puerta de la limusina se abrió de golpe y de ella salió rodando Pablo, esta vez sin advertencias. El guardaespaldas se lanzó hacia adelante, apuntando el puño a su cara. Mateo se apartó, dejando pasar el golpe. Su propio puño salió disparado, un golpe corto y preciso al plexo solar. Pablo se dobló jadeando. Mateo no daba tregua. Golpeó de nuevo, al hígado, bajo las costillas, donde el golpe causaba el máximo dolor con el mínimo esfuerzo. Sus manos trabajaban con la misma precisión con la que despiezaba canales. Veía los puntos vulnerables del cuerpo humano tan claramente como veía los huesos a través de la carne. Pablo intentó responder, pero Mateo fue más rápido. Su pie golpeó la rótula de lado. Crujió. El guardaespaldas se desplomó sobre el asfalto con un gemido sordo. Mateo estaba de pie sobre él, respirando pesadamente. Los nudillos le ardían. En el labio brotó sangre de nuevo. La vieja herida se había abierto. Le daba igual. Se volvió hacia la limusina. El corazón latía con anticipación. Había vencido al guardián. Había llegado a su objetivo. Ahora abriría la puerta y ella estaría allí, asustada pero salvada. Mateo corrió hacia la puerta trasera. Tiró de la manija. La puerta se abrió de golpe. «¡Lucía, estoy aquí!». La voz salió de su pecho, ronca por la tensión. «He venido por ti». El interior lo recibió con silencio y la sonrisa helada de Rodrigo Santamaría. Estaba sentado solo en el asiento trasero, con los brazos cruzados sobre el pecho, traje impecable, cabello plateado perfectamente peinado, rostro tranquilo, casi aburrido. Lucía no estaba. El lugar junto a él estaba vacío. Mateo se quedó paralizado. Miraba el asiento vacío, el lujoso tapizado de cuero, la nada. Actuación impresionante. La voz de Santamaría era baja y venenosa. Especialmente el final, muy dramático. Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Pero llegaste tarde, carnicero». Santamaría sacó lentamente el teléfono del bolsillo. Lucía se fue hace 1 hora. En otro coche. Por otra ruta. Las palabras caían como golpes de martillo. Mientras tú aquí hacías el héroe, ella ya estaba pasando el check-in en el aeropuerto. Santamaría hizo una pausa, saboreando la expresión en el rostro de Mateo. «Por cierto, ya informé a la policía de un ataque armado», asintió hacia Pablo, retorciéndose en el asfalto. «Estarán aquí en cualquier momento. Tu historia contra la mía. ¿A quién crees que creerán?». Mateo miró alrededor. El guardaespaldas derrotado, su camioneta bloqueando la carretera, el cuchillo en el bolsillo de la chaqueta, peso frío junto al corazón, pruebas irrefutables. Esto no era una emboscada, era una ejecución, cuidadosamente escenificada, y él mismo había interpretado el papel principal, la víctima perfecta, predecible, manipulable. Santamaría lo miraba con expresión de leve repugnancia, como un entomólogo mira un insecto golpeándose contra el cristal de un frasco. «Todo tiene un precio», dijo en voz baja. «¿Creías que podías simplemente tomar lo que yo pagué? ¿Tú?». Mateo permanecía inmóvil, mirando esos ojos fríos, azul pálido. Su mundo, otra vez, se hizo pedazos. Santamaría hablaba con calma, demasiada calma. «Yo soy la víctima.
Tú eres el agresor con un cuchillo. Una historia elemental, comprensible para cualquier investigador. Su voz era baja, medida, desprovista de emoción. Podría estar discutiendo el clima o las cotizaciones bursátiles. Mi chofer está gravemente herido. Asintió hacia Pablo retorciéndose en el asfalto. Detuviste mi coche. Nos atacaste sin advertencia. Llevas un arma encima. Mateo permanecía inmóvil, incapaz de moverse. Su cerebro se negaba a funcionar, atascado en el asiento vacío de la limusina. Lucía no estaba. Su carga heroica, la noche sin dormir, la emboscada, todo había sido un gesto vacío y sin sentido. Tu historia contra la mía, continuó Santa María. ¿A quién crees que creerán? ¿A un carnicero de las afueras o a un respetado inversor, mecenas? Sacó el teléfono, lo giró entre los dedos. La pantalla proyectaba luz fría sobre su rostro. La policía ya está en camino. Los llamé hace unos 10 minutos. Informé de un ataque armado en la autopista. Estarán aquí en... Miró su reloj. Unos 5 minutos. Mateo miró alrededor. Su camioneta bloqueaba la carretera. Pablo yacía en el asfalto, agarrándose la rodilla. El cuchillo en el bolsillo de la chaqueta presionaba contra su pecho con peso frío. Las pruebas se alineaban en una línea perfecta, impenetrable, impecable. Había caído en la trampa, no en la escena del crimen, en la escena de su propia estupidez. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Santa María sonrió ligeramente. Ella ni siquiera me pidió que no te tocara, ni una palabra, simplemente aceptó irse, dócilmente, como corresponde. Las palabras se clavaban en Mateo, más afiladas que cualquier cuchillo. ¿Creías que podías simplemente tomar lo que yo pagué? La voz de Santa María se volvió más baja, más peligrosa. ¿Tú? Pronunció la última palabra con tal repugnancia, como si estuviera hablando de un insecto encontrado en un plato de comida cara. Todo tiene su precio, carnicero, y el precio de tu arrogancia son 10 años, quizás 15, depende del juez. Mateo miraba esos ojos fríos, azul pálido. No había ira en ellos, solo cálculo. Santa María lo estaba destruyendo con la misma precisión desapasionada con la que firmaba contratos de negocios. El mundo de Mateo se estrechaba. El cielo gris presionaba desde arriba. El asfalto bajo sus pies parecía inestable, poco confiable. Había perdido. No había perdido la pelea. Había perdido un juego cuyas reglas ni siquiera entendía. Y en ese momento el teléfono de Santa María vibró. Lo llevó a su oído sin mirar la pantalla. Sí, dijo secamente. Mateo vio cómo el rostro de Santa María comenzaba a cambiar. La expresión de aburrida superioridad dio paso a leve perplejidad. Las cejas se juntaron en el entrecejo. Repite. La voz se endureció. Escuchaba. 1 segundo, 2, 5. La furia emergió en su rostro. Lentamente, inexorablemente, como una grieta en la capa de hielo. ¿Qué significa que no está en el vuelo? Silencio. Escuchaba la respuesta y cada palabra que salía del auricular parecía golpearle el rostro. Su mandíbula se tensó. Los dedos se le pusieron blancos alrededor del teléfono. ¿Dónde está? Logró articular. Pausa. Encuéntrala, ahora. Revisa las cámaras. Habla con el personal. Inmediatamente. Arrojó el móvil sobre el asiento de la limusina. Rápido, furioso. El anillo en su dedo tintineó contra el metal. Se quedó inmóvil, mirando al vacío. Su respiración seguía siendo regular, pero en sus ojos apareció algo nuevo, algo que Mateo no le había visto nunca. Inseguridad. Alzó la mirada hacia él y ya no había ironía en ella, solo un odio desnudo, instintivo, hacia el hombre que se había convertido en testigo de su fracaso. ¿Dónde está?, preguntó Santa María en voz baja. Mateo parpadeó. ¿Qué? ¿Dónde está, carnicero? Yo no... Y de pronto, un recuerdo estalló en su cabeza. Una tarde tranquila en su piso. Estaban sentados en el suelo, junto al ventanal, la ciudad abajo convertida en un enjambre de luces. Lucía se apoyaba en su hombro y hablaba de su infancia. Su voz era suave, lejana. El único lugar donde me sentía libre era la casita de mi abuela en Río Claro, un pueblito a unos 100 kilómetros de la ciudad. Olía a manzana, hacía lluvia. Corría descalza por la hierba y nadie vigilaba cada uno de mis movimientos.
Sonreía al recordarlo. La casa sigue ahí, vacía, abandonada, pero yo guardo la llave, por si acaso. Entonces Mateo no le dio importancia, solo una historia del pasado, nostalgia. Pero ahora, de pie en aquella carretera desierta bajo el cielo frío, lo entendió. Le había dejado una pista, el único lugar del que Santa María no sabía nada, un secreto que solo le había confiado a él. Río Claro. Mateo miró a Santa María, su rostro desencajado, los puños apretados. Veía a un hombre que había perdido el control, por primera vez. Los dos la habían perdido, pero solo uno sabía dónde buscar. Mateo dio un paso atrás, luego otro. Despacio, sin prisa. «Quieto», dijo Santa María. Mateo no se detuvo. Retrocedía hacia la camioneta sin apartar la vista de él. Podía huir, subirse al vehículo y marcharse antes de que llegara la policía, esconderse en las zonas industriales que conocía como la palma de su mano. Pero no se subió a la camioneta. En lugar de eso, abrió la puerta del conductor y se inclinó dentro. Sus dedos encontraron una forma familiar en el bolsillo de la chaqueta que yacía en el asiento del acompañante. El cuchillo de deshuesar en su funda de cuero. Mateo se irguió con el cuchillo en la mano. No desenvainó la hoja, solo apretó la empuñadura, dejando que Santa María lo viera. Se plantó entre la limusina y la carretera que conducía hacia el sur, hacia los campos y bosques tras los cuales estaba el pueblo de Río Claro, un guardián silencioso. «No pasarás de aquí», dijo en voz baja. Santa María lo observaba, evaluaba, sopesaba. «Estás protegiendo algo que ni siquiera entiendes», pronunció. «Ella te ha usado, como herramienta, como ganzúa para escapar. Puede ser. Ella no te quiere. Eres un medio, no un fin». Mateo apretó el cuchillo con más fuerza. «Puede ser», repitió, «pero yo estoy aquí, y tú allí». Se quedaron frente a frente en la niebla de la mañana, en la carretera vacía. Dos hombres de mundos distintos, separados por un abismo de dinero, poder y origen. Pero ahora ese abismo no importaba. Santa María dio un paso al frente. Mateo se irguió, enderezó los hombros, preparado. Y en ese instante sonó el chillido agudo de unos frenos. De la curva salió disparado un taxi viejo, un coche amarillo desvencijado con el maletero oxidado. Se bamboleaba en la calzada. El conductor claramente no estaba acostumbrado a esas velocidades. Frenó de golpe a pocos metros de ellos. El motor se apagó con un ronquido asmático. La puerta trasera se abrió de golpe. Lucía saltó al asfalto. Mateo se quedó petrificado. Parecía alguien completamente distinto. Una chaqueta oscura, sencilla, en lugar del abrigo de cachemira. Vaqueros en vez de pantalones elegantes. El pelo revuelto por el viento, escapando de una coleta improvisada. La cara sin maquillaje, pálida, con sombras oscuras bajo los ojos. Miraba a los dos, a Mateo con el cuchillo en la mano y a Santa María, inmóvil junto a la limusina. «No pude», exhaló. Su voz se quebró en un grito. «No pude irme sin saber que estabas bien». Miraba directamente a Mateo, solo a él. Los billetes, la clínica, todo eso era un teatro para él. Agitó la mano en dirección a Santa María. «Una pista falsa para que yo pudiera desaparecer. Iba a Río Claro, a la casa de mi abuela. Quería esperarte allí». Las palabras salían a borbotones, atropelladas, desesperadas. «Pero me dio miedo de que te hiciera algo horrible. Por eso volví. Averigüé a dónde habías ido. Te alcancé». Mateo bajó el cuchillo. La miraba incapaz de creer. «¿No me traicionaste?» «Nunca». Dio un paso hacia él. «Nunca, Mateo». La verdad cayó sobre él, arrasando días de dolor y dudas. Ella no había elegido a Santa María. Había elegido la libertad, su libertad. «Lucía». La voz de Santa María cortó el aire, fría y afilada. Ella se quedó inmóvil. «Vuelve. Ahora. Y olvidaré este malentendido». Se volvió hacia él despacio. «No». Una sola palabra. Suave. Inquebrantable. Algo se quebró en el rostro de Santa María. La máscara de civilidad, control y superioridad se desprendió de golpe, dejando al descubierto la rabia que ocultaba debajo. Con un rugido se lanzó hacia adelante. No hacia Mateo, hacia Lucía. Sus manos se estiraron para atraparla, devolverla, demostrar su derecho de posesión.
El cuerpo de Mateo se movió antes que su mente. Arrojó el cuchillo a un lado, liberando las manos. 3 pasos, y ya estaba entre ellos. Todo su cuerpo se convirtió en ariete. Su hombro impactó contra el pecho de Santa María. Fuerte, sin compasión. El empresario salió despedido hacia atrás. La espalda chocó contra el capó de la limusina con un golpe seco. Intentó incorporarse, pero Mateo ya se inclinaba sobre él, cubriendo a Lucía con su cuerpo. «No la toques», dijo en voz baja. A lo lejos se oyeron sirenas. Se acercaban. Santa María yacía sobre el capó, respirando con dificultad. En sus ojos bailaban destellos de locura. «Te vas a arrepentir», roncó. «Los dos os vais a arrepentir». Los coches patrulla emergieron de la niebla. 2. Las luces azules y rojas cortaban la claridad de la mañana. Del primero bajó un sargento. Miró a su alrededor. La limusina, la camioneta, Pablo en el suelo, un hombre sobre el capó, otro encima de él, una mujer asustada. «¿Qué pasa aquí?» «Yo hice la llamada», dijo Santa María, incorporándose. Su voz volvió a ser suave, pulida. «Este hombre nos ha atacado. Asalto a mano armada. Mi chofer está herido». El sargento miró a Mateo. «¿Es cierto?» Mateo abrió la boca. La cerró. Las palabras no salían. «No». La voz llegó desde el taxi. El conductor bajó del coche, un hombre mayor, con chaqueta gastada y rostro cansado. «Sergio». Se acercó a los agentes con las manos en los bolsillos. «Lo he visto todo», dijo simplemente. «Venía detrás de la chica. Me contrató en la ciudad. Me dijo que tenía que alcanzar a alguien. Llegamos aquí. Ese de traje asintió hacia Santa María, se lanzó sobre ella, y este muchacho la defendió. Se interpuso». El sargento entornó los ojos. «¿Está seguro?» «Completamente». Sergio se encogió de hombros. «Llevo 40 años de taxista. He visto de todo. Los ricos se creen que pueden hacer lo que quieran, pero hoy no». Sacó el móvil del bolsillo. «Puedo enseñarles el recorrido, la hora. La aplicación lo registra todo». Santa María lo miraba con expresión de absoluta perplejidad, como si un insecto hubiera empezado a hablar con voz humana. Usted no sabe con quién está tratando», empezó. «Sí sé», lo interrumpió el sargento. «Con alguien sobre quien hay un testigo que habla de intento de agresión». Hizo un gesto a su compañero. «Deténganlo. Ya aclararemos el resto en comisaría». Giraron a Santa María. Le pusieron las esposas. No se resistió. Solo miraba a Lucía con una frialdad muerta. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. Pero por primera vez sus palabras sonaron vacías. Lo llevaron hasta el coche. La puerta se cerró de golpe. Las luces seguían girando, tiñendo la niebla de azul y rojo. Mateo estaba en medio de la carretera, mirando sus manos, grandes, toscas, cubiertas de cortes y moratones recientes, manos de carnicero, manos con las que se ganaba la vida descuartizando canales, manos que acababan de proteger a una mujer. No habían matado, no habían herido, habían protegido. Miró sus palmas, los callos, las cicatrices, la suciedad incrustada bajo las uñas. Toda la vida se había avergonzado de ellas, las escondía, se las restregaba hasta dejarlas en carne viva antes de ver a Lucía. Pero ahora, bajo el cielo gris y entre las luces intermitentes, solo sentía orgullo. Esas manos eran honestas. Lucía se acercó. Sus dedos finos se deslizaron en su palma, la apretaron. «Gracias», susurró. Mateo miró sus manos entrelazadas, las de ella, hechas para el arte, delicadas, blancas, perfectas. Las suyas, hechas para el oficio, rudas, marcadas, sencillas. Opuestos que se sostenían mutuamente. Los agentes terminaron de redactar los informes. Una ambulancia se llevó a Pablo. Santa María permanecía en el coche patrulla, mirando por la ventanilla. Sergio hablaba con el sargento, enseñándole algo en la pantalla del teléfono. El caos fue apagándose poco a poco. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Mateo, mirando el coche que se alejaba con Santa María dentro. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. La pregunta quedó colgada en el aire, pesada, incierta. ¿Y ahora qué? Juicio, declaraciones, incertidumbre, su futuro, una mancha de niebla sin contornos claros. Pero Mateo miró sus manos, las suyas y las de ella, entrelazadas,
y en sus labios partidos apareció la primera sonrisa auténtica en mucho tiempo. Cansada, pero viva. Para empezar, dijo, y su voz grave sonó más suave que nunca, vamos a lavarlas bien. Lucía lo miró, parpadeó, y se echó a reír, una risa suave, limpia, libre. Se quedaron allí, en la carretera vacía, cogidos de la mano, mientras la niebla matinal se disipaba a su alrededor. Por delante les esperaban la incertidumbre, la lucha, las dificultades. Pero estaban juntos, y sus manos estaban limpias.